Nuevamente bienvenidos. Me encuentro camino a Calgary, Canadá, en un viaje de trabajo, y como llevo algo que es un químico muy fuerte, no he podido pernoctar en la cargo van. Entonces he dormido en moteles de carretera y eso me ha permitido estar en algunos pueblos. Principalmente anoche me quedé en un pueblo que se llama Barnesville. Me ha llamado la atención que, a pesar que es un pueblo muy bonito, es un pueblo fantasma. Solamente he visto un solo carro. He recorrido todas sus calles, he caminado, he andado manejando y no he visto absolutamente a nadie. Acompáñenme a presentarles a Barnesville, exactamente en el borde de North Dakota con Minnesota. Una de las cosas que me llama la atención, me quedé en un motel de carretera donde no tiene oficinas para registrarse, y la oficina queda a una cuadra, que es esta estación de servicio. Ahorita cuando voy a hacer el checkout, muy amables los muchachos, de verdad son personas que, lo que llamamos personas country, súper amables, y le digo, bueno, todo en orden, todo perfecto, chévere, y le digo, voy a comprar un café. Me dice, no, eso está incluido, esto es desayuno. Pero es muy cómico porque es una estación de servicio, solamente cosas que se ven en los pueblos. Esta es una de las iglesias más bonitas que yo he visto en todos esos pueblitos que he recorrido. De verdad que su estructura es como un estilo medieval y es lo único que le da representación al pueblo. Ya van a ver la parte de las tiendas, que son muy históricas. Su estructura es como muy antigua, pero principalmente esta iglesia me llamó muchísimo la atención. Incluso, si se dan cuenta, tiene como un escudo medieval. Se llama Assumption Catholic Church. Hoy abre a las 9 de la mañana, pero seguimos estando en un pueblo fantasma. Miren su estructura, muy bonita. Muy bonita la iglesia. Les quiero presentar la estación de policía de Barnesville. Es la típica estación de policía de muchos años atrás. Incluso miren su estructura. Dice City Hall. Y miren el edificio, qué bonito es. Pero una cosa que me llama la atención, no veo ni un carro de policía y está cerrada. Sigue siendo un pueblo fantasma. Bueno, por aquí me encuentro caminando por el downtown de Barnesville. Aquí tenemos una tienda aparentemente de electrodomésticos, está cerrada. Son las 11 de la mañana de un viernes. Aquí tenemos una tienda de ropa, está cerrada. Estamos viendo un carro. El segundo carro que veo el día de hoy. Aquí tenemos una tienda de appliances, parrilleras, Barnesville Group and Hardware. Ok, es una farmacia con una ferretería juntas. Está empezando a salir la gente. Aquí tenemos otro carro. Miren la estructura de este pueblo. Esto es un beauty salon, pero la pregunta, ¿dónde está la gente? Pregunté si era un día feriado en la estación de servicio y me dijeron que no. Son gente muy amable, muy amable, pero no veo las personas. Vamos a seguir recorriendo Barnesville a ver si encontramos otra persona. Aquí tenemos la oficina postal de correos, muy bonita. Incluso, vamos a ver, en memoria, a Genevieve and Leon Swyke, donated by family members. ¿Qué tal? Todos los
banquitos tienen dedicatoria. Es Why Stylish Shop. Es como que es un icono donar un banco al pueblo y les ponen el nombre. ¿Qué tal? Es como un recuerdo de 1947 al 2005. Muy bonito eso. Se ve que los habitantes trabajan en comunidad. Como les estaba diciendo, la oficina postal de correo, muy bonita, muy country, muy vaquera, un estilo único. A pesar de que es un pueblo en el medio de la nada, sin habitantes, ya he visto 4 farmacias, pero están cerradas. Viernes 11 de la mañana. ¿Qué pasa si me enfermo, si necesito comprar un medicamento? Hay algo que me llamó mucho la atención, todos los bancos. Aquí está Place and Memory Ralph and Cecilia Matthew and Family by Grace Matthew Halkestad. Eso es algo muy bonito porque es como una donación de las personas que habitaron en el pueblo, de las que tuvieron muchísimos años viviendo en el pueblo y donan un banco. Aquí está otro, Memory of Patty Thomas Swickson and Dune Swickson Family. Esto es algo de verdad que muy bonito. Y allá hay bancos, 1, 2, 3, 4, todos se ve que tienen el letrero de dedicatoria. Voy a ver si le puedo preguntar a alguien a qué se deben los bancos, pero asumo que son personas que habitaron aquí como para dar su recuerdo de que este fue su pueblo. Interesante, esto sí no lo había visto. Si te está gustando este video, por favor, dale me gusta, escribe tus comentarios, dime qué piensas de Barnesville. Y no se te olvide suscribirte al canal para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Bueno, este es el Museo de los Bomberos. Lamentablemente está cerrado. Aquí pueden visualizar las cosas que tienen adentro. El típico icono de los bomberos, que es el perro dálmata. Miren ese carro de bomberos que tiene muchísimos años, muy bonito y data de 1932. Wow, viene un carro, gente. Vamos a ver. Ya vi que está pasando aquí. Es un pueblo de señores mayores. La patrulla de policía. Allá va. Bueno, he visto la primera patrulla de policía. Por lo menos el pueblo tiene ley. Asumo que llamamos al 911, inmediatamente vendrán. Miren esto, es una agencia de seguro, State Farm. Miren este carro tan bonito. A mí me encantan estos pueblos así, yo se los admito. A mí me fascina vivir en un pueblito así en el medio de la nada porque se ve que aquí se conoce todo el mundo. Yo he contado como 9 cuadras. Aquí se debe conocer todo el mundo. Pero eso es bueno y a la vez no es tan bueno. Porque, como que dice el dicho, pueblo chico, infierno grande. Pero aparentemente está tranquilo. Tienen un taller de reparaciones mecánicas. Aquí está algo con un escudo. Vamos a descubrir qué es. Welcome to Barnesville. Muy bonito esta, que todos los postes tienen ramos de flores. Una maceta de flores. Ok, ¿esto qué será? No lo sé. El Departamento de Veteranos de la Guerra de los Estados Unidos. Este tipo de departamentos surgen porque personas, como saben, en Estados Unidos, los que prestan servicio militar, en su mayoría han participado en una guerra, en un conflicto, y han sido guerras muy traumáticas, como fue la de Afganistán, la guerra de Irak, los más veteranos para la guerra de Vietnam, y las personas quedan traumatizadas. Entonces este tipo de asociaciones surgen
para poder ayudar al veterano, se les conoce como tal, si quedó deshabilitado, tratamientos psicológicos, ayudas económicas, etc. Algo que existe en Estados Unidos y es muy respetado. Me llama la atención otra cosa, tengo hambre, no he visto el primer restaurante, o sea, no se come en el pueblo pues, sino snacks, porque la única que está abierta es la estación de servicio de equipo de combustible, que es la recepción de mi hotel. Aquí tenemos otra tienda, no sé qué será, tienda de ocasiones, venden lámparas, cositas. Pregunto quién comprará estas cosas en el pueblo. Aquí tenemos un vestido para las señoras, un estilo playero, pero aquí este pueblo es muy frío. Yo he estado cerca en invierno y la nieve y el clima es inclemente. Esos vestidos serán vestidos de verano. Bueno, aquí está una tienda que dice Front Street Nutrition, pero no está abierta. Esto fue un restaurante en sus tiempos, Eagle Café, pero aparentemente nadie comía en el pueblo Fontana. Tenemos un spa, Organic Salon and Shop. Tenemos una oficina dental, el Dr. Jonathan P. Doll Dental Office. Pero si tenemos un dolor de muelas, vamos a ver en qué horario está. El viernes está cerrado. Miren esto, qué interesante. Trabajan nada más martes, miércoles y jueves. El resto de los 4 días está cerrado. Qué interesante. O sea, este es el pueblo de las maravillas. Hay vehículos. Ahí viene un señor corriendo. Nuestra interacción con la primera persona. Y esta es la estación de policía. El pueblo económicamente debe tener algo porque aquí está una empresa. Como una empresa de fabricación de cemento, por los tanques, por los hilos o de alimentos. No soy muy diestro en ello. Miren este reloj, muy bonito, muy inglés, y tiene las siglas de Barnesville, Minnesota, 1882. Esto que está aquí atrás, el City Hall, es como la oficina gubernamental de Barnesville. Y acabo de investigar que su población es de 2.552 personas, y efectivamente fue fundado en el año 1882, y la mayoría de sus habitantes son emigrantes canadienses. Me encuentro aproximadamente a 8 horas de la frontera con Canadá, por el área de Alberta. El 100% de las personas, de las pocas personas que he visto aquí, son blancas, muy rubias. Espero que les haya gustado el pueblo de Barnesville, Minnesota, porque pertenece al estado de Minnesota, pero inmediatamente vamos a entrar a Dakota del Norte en nuestro camino hacia Alberta, Calgary, Canadá. Es un pueblo muy bonito. Me sorprendió mucho que nada más se trabajan 3 días a la semana. Chequeé varias tiendas y efectivamente se trabajan nada más 3 días a la semana, que son los martes, los miércoles y los jueves. La pregunta es, ¿qué hacen las personas viernes, sábado, domingo y lunes? Porque estamos hablando de 4 días. Un pueblo muy bonito. A pesar de que me gusta este tipo de estructura, creo que es demasiado tranquilo para mis gustos. ¿Qué opinas sobre Barnesville? Espero que te haya gustado el video, déjamelo en los comentarios, no te olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campanita para que YouTube te avise de los nuevos videos que esté subiendo. Muchas gracias.